¿Qué tal? El día de hoy empezamos a hacer nuestro repaso de la semana número 1 de Aprende en Casa 4. Comenzamos. Primero que nada vamos a hablar de los estados de agregación. Supongamos que a ustedes les ponen un dibujo donde vemos un cubo, supongamos que es de hielo. Aquí vemos ese cubo en estado líquido y después lo vemos en estado gaseoso. ¿Cómo representarían ustedes las moléculas del agua en estado sólido, como en estado líquido y como en estado gaseoso? Recuerden ustedes, vamos a poner el estado de agregación. El de arriba es sólido, el segundo es un líquido y el tercero es un gas. Recuerden que las moléculas de agua dentro de un sólido se encuentran todos completamente unidos. Y lo vamos a representar, supongamos que lo viéramos todo esto desde un microscopio y que agrandáramos esas moléculas, veríamos que todas se encuentran congregadas, pegadas completamente unas con otras. Estaríamos representando estas moléculas con una esfera y que todas se encuentran completamente unidas entre ellas. Esa es la forma en que se congregan. Esta sería la representación de un sólido. Y un líquido que tiene movimiento, ¿cómo quedaría? Pues obviamente estaría un poquito, las partículas estarían ya más separadas, las moléculas, ¿verdad? Como estas partes más pequeñas de la materia se les llaman partículas. ¿Y qué pasaría con un gas? Si notamos, si en un sólido están completamente unidas las partículas, en el líquido se separan un poco porque eso es lo que le da movimiento a un líquido que se adapta a la forma del envase que lo contiene. Entonces un gas lo representaríamos con las partículas completamente dispersas. Y si el recipiente fuera más grande, pues se esparce todavía más. Ahora, ¿cómo se les llaman a estas fases cuando pasamos de un sólido a un líquido? Porque tenemos que aplicar calor, ¿verdad? Que se eleva la temperatura y obviamente estas moléculas van a empezar a moverse más. Aquí casi no pueden moverse porque están todas muy apiñadas, muy unidas, pero al darles más energía empiezan a moverse más, tienen mayor energía cinética y entonces al separarse se están pasando a esa pasa de la fase de sólido a líquido. Si se fijan aquí en la parte de arriba, tengo ya los nombres de los estados de agregación: sólido, líquido y gas. ¿Qué pasa entonces cuando a un sólido le aumentamos la temperatura, le damos calor? Pasa de un estado sólido a líquido. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa fase, a ese cambio de fase de sólido a líquido? Pues le vamos a llamar fusión. Quiere decir que se fusionó, se hizo de sólido, pasó a líquido, quiere decir que se fusionó. Y si seguimos agregando calor, ¿qué le va a pasar a ese líquido? Va a tener mayor energía cinética porque le estamos dando más calor, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, se separan más y se convierte en un gas. Esa fase de pasar de líquido a gas se llama vaporización. Entonces lo vamos a poner aquí. Inclusive muchos ocupan la frase que se evaporó, ¿no? El líquido se evaporó. ¿Y qué pasa si el sólido en ningún momento se convierte en líquido, sino automáticamente teniendo nosotros aquí el sólido, de repente se nos escapa como gas? Pues esa fase de ese cambio que pasa de sólido a gaseoso se llama sublimación. Aquí está el nombre, pasamos de sólido hasta gas, se llama sublimación. Ahora supongamos que ese gas lo vamos a enfriar, vamos a ir a la inversa. Lo vamos a empezar a enfriar a ese gas. ¿Qué le pasa? Pues que se va a empezar a hacer líquido. Y esa fase, ese cambio se llama pasar, cuando se está enfriando de gas a líquido, se llama condensación. ¿Y qué pasa si seguimos enfriando? Cuando desciende todavía más la temperatura de ese líquido,
como cuando metemos nuestra agua al congelador, se va a hacer sólido. Y ese cambio de fase se llama solidificación. Aquí está solidificación. Y también se puede dar este caso, que siendo un gas no haya pasado a líquido, sino que el enfriamiento fue tan rápido, tan repentino y así tan fulminante, que entonces es como si dijéramos que un gas que ya está a 100 grados centígrados de repente pasó a 0 grados centígrados, y entonces ese cambio de fase se llama sublimación inversa. Le vamos a poner aquí la flechita hacia abajo. Guíense por las flechas. Cuando pasa de gas a sólido es sublimación inversa, y cuando pasa de sólido a gas es una sublimación normal. Ya que tenemos esto, ya vimos cómo se congregan, cómo son los nombres de las fases, vamos a resolver este recuadrito que tenemos aquí. ¿Cómo se le llama al cambio de estado de la materia cuando tenemos, por ejemplo, el magma que sale de un volcán que está en erupción? Ustedes lo han visto cómo corre por toda la falda del volcán, pero al estar ya en la temperatura ambiente se enfría. ¿En qué se convierte? Por ejemplo, toda la zona de sur de la Ciudad de México, cerca del volcán El Chitle, es una zona de, hasta le llaman, es de color negro todo abajo, en lugar de tierra, que hay piedra negra, piedra volcánica. Entonces quiere decir que el magma salió al medio ambiente y siendo líquido, ya estando en el medio ambiente, se hizo sólido. ¿Y eso cómo se le llama cuando pasamos de estado líquido a sólido? De estado líquido a sólido, solidificación. Entonces le vamos a poner solidificación. Otro ejemplo, ¿qué pasa con fundir metales? Ustedes saben que un metal, por ejemplo, inclusive esto que tengo aquí, que este estado de agregación tiene, es un sólido. Y si le aumento la temperatura a más de 1000 grados, porque eso ocurre generalmente con los metales, por ejemplo, como el hierro, entonces se va a pasar, fundir metales quiere decir que los pasan de estado sólido a líquido. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se le llama a ese cambio de fase de sólido a líquido? Fusión, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí fusión. Hacer ladrillos de arcilla es una mezcla. Tenemos agua que mezclamos con arcilla, le ponen, no sé, otros, a veces hasta heno le ponen, pero lo tienen que meter a un horno a calentar, entonces quiere decir que estaba líquido. Y ustedes saben que los ladrillos, muchas casas hasta son hechas de adobe, obviamente son sólidas. Entonces quiere decir pasar de líquido a sólido, con la temperatura se calienta en el horno, y entonces se llama solidificación. Porque en este método, al cocerlos, se hacen duros. ¿Qué pasa cuando secamos, ponemos ropa a tender? Obviamente la ropa tiene agua. ¿Y el agua en qué estado está? Líquido. Pero ya al estar en contacto recibe la energía del sol. ¿Qué le pasa a ese líquido? Porque ya después ya no está en la ropa. Entonces se evaporó, se fue. Quiere decir que pasó de estado líquido a gas. De líquido a gas se llama vaporización. El hielo seco. Muchos piensan que el hielo es agua, pero no, es dióxido de carbono en estado sólido. Y que ustedes han visto que muchas veces cuando repentinamente le cambia la temperatura, vemos un gas blanco. Muchas veces hasta lo ponen en las fiestas, ¿no? Se ve un gas blanco que sale. Entonces quiere decir que pasó de estado sólido en forma cúbica a gas. Entonces, cuando pasamos de sólido a gas, se está sublimando. Entonces es sublimación. Siguiente, el rocío matutino.
Por las mañanas, generalmente se nota ya no en las ciudades, sino en los montes, en los pueblos, que las plantas amanecen con agua, gotas de agua en la superficie de las hojas. Pero uno dice, ¿cómo fue eso posible si no llovió? Si se fijan, sobre todo en las montañas, en las mañanas no se ve bien porque hay una neblina, se ve de color blanco, como gases blancos, que es una neblina, lo cual quiere decir que está en estado gaseoso, ¿verdad? Pero ya cuando se deposita al contacto con las hojas, se hace líquido. Entonces, cuando pasamos de estado gaseoso a líquido, quiere decir que en las mañanas se lleva a cabo una condensación. El rocío de la mañana le llaman. La formación de las nubes. ¿Cómo se forman las nubes? Es el ciclo del agua. Quiere decir que de los ríos, de los océanos, los grandes mares, con la energía que recibe del sol, eso, agua en estado líquido, se convierte, pasa con tanta energía cinética que recibe del sol, se convierte en gas, se separan más las moléculas, ¿verdad? Y podemos ver a las nubes que ya están en el cielo en forma gaseosa. Esto, formación de nubes, entonces quiere decir que pasa de estado líquido a gas. ¿Eso cómo se llama, ese fenómeno? Vaporización, ¿no? O evaporación. Derretir velas. Las velas están en estado sólido. Obviamente que tienen un pabilo que ya está ardiendo y obviamente reciben calor por ese pabilo que se está quemando, y entonces se pasa a estado líquido, que inclusive uno debe tener cuidado para no quemarse. Entonces allí hubo una fusión. Dice, el vapor que escapa de una taza con café. Obviamente se sirve un café caliente, ustedes lo ven negrito, toma la figura del recipiente de la taza, por lo tanto es un líquido y está caliente, pero ¿qué pasa en la superficie? Ustedes muchas veces ven cómo salen los vapores, entonces quiere decir que todavía hay tanta energía cinética en ese líquido que hace que en la superficie pase del estado líquido a gas. Cuando pasa de estado líquido a gas, este fenómeno, ese cambio de fase es de líquido a gas, por lo tanto ocurre una vaporización o evaporación. Hemos estado ocupando vaporización, les voy a poner aquí evaporación porque es correcto también emplear esta palabra. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.